Bueno, pues estábamos comentando lo que puede pasar mañana, pero lo que vamos a ver ahora mismo son algunas de las llamadas que hemos recibido en el contestador. Hola, buenas tardes. Mira, primero llamo para dar mi opinión. Primero por la justicia de Marta, del caso de Marta, que se ha reído, no de la justicia, se han reído de España entera. Lo segundo, los sindicatos que se mantengan por ellos mismos, por sus propios abonados, no tenemos por qué darles subvenciones a los sindicatos. Tercero, por los abusos que hay en la burocracia. Cuando usted, por ejemplo, escribe una vivienda, te pongo mi caso, que me han cobrado 300 euros por excesos de folio. No lo entiendo, pero vamos. Cuarto, lo eres. Quinto, los ministros que almuerzan aquí, los concejales de los ayuntamientos, que los veo comiendo en restaurantes, cuando en mi pueblo, en la línea de la Concepción, las criaturitas no cobran. ¿Cómo ellos pueden estar almorzando en un restaurante? Y muchas gracias por todo y buenas tardes. Bueno, pues una serie de puntos los que esta amiga pues no ve bien. Y no le falta razón en la mayoría en la inmensa mayoría de no me ha quedado claro por qué le cobraban exceso de folios, ¿ha dicho? Yo no me he enterado tampoco. Sí, no lo he escuchado, tampoco. No sabía. Bueno, no sé, a lo mejor la presentación de algún tipo de documentación. Lo que sí hay una... Exceso de folios, sí, he entendido exceso de folios, pero no sabía que... Como del tema de Eres, como del tema de Marta del Castillo, como de otros temas ya hemos hablado bastante y suficientemente, pues me voy a quedar solamente con un último tema. Tiene razón la señora cuando dice, porque ella misma dice que es de la línea de la Concepción. La línea de la Concepción está pasando una situación terrible ahora mismo. Hay muchísimos empleados municipales que no cobran desde hace un montón de meses. La situación municipal es muy dura allí. Y entonces, claro, me imagino que esta señora está viendo efectivamente gestos de sus representantes políticos del Ayuntamiento de la Línea, sospecho que será, comiendo en restaurantes y este tipo de cosas, que hombre, que no parece precisamente lo más razonable, ¿no? Viviendo como está viviendo la Línea en este momento, que es una situación muy mala. O sea, hay muchísimos pueblos de Andalucía viviendo una mala situación, pero la Línea particularmente. Especialmente. Pues nuestro saludo, nuestra solidaridad, y si queréis llamarnos desde la Línea y contadnos lo que queráis, por favor, hacedlo, estaremos encantados. Otra llamada. Solo a decirles que conozco a Cándido Méndez desde que éramos pequeños y era el tío más sinvergüenza, más perro y más ladrón que había en Jaén. Gracias. Eso viene a colación porque ayer, bueno, nos enviaron un mail con unas fotografías y tal de Cándido Méndez y sus relojes, ponía o algo así, ¿no? Y eran relojes, bueno, de ciertas marcas y tal. Entonces esta señora seguramente ayer pues vio ese mail y... Me imagino que sí que será eso, pero vamos, yo no tengo ningún dato para decir que es un ladrón es una ni opinión nada personal por el y punto. No, pero quería un poco hablar de las circunstancias que le habrá llevado a esta señora a hablar de Cándido Méndez, ¿no? Bueno, es una opinión ¿Por cierto, ¿de dónde es Cándido Méndez? Méndez de Jaén. Es de la provincia de Jaén. Sí, esta señora hablaba de Jaén, de que lo conocía. A mí me da la impresión de que era otro. De todas formas, a mí no me gusta mucho este tipo de intervenciones, porque se enuncia una acusación o un juicio de valor, pero no se aporta ningún dato, no se aporta ninguna prueba. Y además de alguien que no está y que no puede de alguna manera explicar o defenderse. Creo que hay que decir, sí señor, este señor, y por esto. Y aquí está el papel, aquí está el papel. Pero la señora anterior decía, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que los sindicatos tengamos que subvencionar. ¿Es una opinión? Es una opinión y además sabemos que efectivamente hay unas importantes subvenciones dirigidas a la patronal, a los sindicatos y a los partidos políticos. Bueno, pues sí, además una de las cuestiones que claramente hay que revisar, porque no es razonable en este momento. Pero de acuerdo con Pedro, sí, no podemos tampoco servir de altavoz para insultos, sencillamente. Me parece bien, pues nos lo haremos revisar. Aquí, como vamos sobre la marcha, pues rectificamos sobre la marcha, no pasa absolutamente nada. Y ahora sí, ya vamos con el primer tema del día y vamos a ver la carita que tiene hoy nuestra querida Almudena. Almudena, preciosa. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha admitido su fracaso en cuanto al desempleo. La elevada tasa de paro que soporta Andalucía ha sido una de las cuestiones que se han tratado en el último debate de esta legislatura en el Parlamento. Además, Griñán, durante su discurso, ha afirmado que la Junta de Andalucía no tiene problema con los pagos. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, admite su fracaso en cuanto a desempleo. Lo hizo ayer durante el último pleno del Parlamento de la legislatura y afirmó que su gobierno no ha podido ganar la batalla contra el desempleo, a pesar de las medidas impulsadas y de los numerosos recursos económicos que se han utilizado para paliar la crisis. Un debate en el que se pone fin a la legislatura en el Parlamento con una intervención en la que primaron las cuestiones económicas y les que, además de negar que Andalucía se encuentre inmersa en suspensión de pagos, acusa al gobierno central de desleal por poner en duda la solvencia de la comunidad autónoma.
Al escándalo de los ERE hizo un reproche general sobre corrupción y afirmó que el objetivo de la Junta en este caso es que se castiga a los culpables. Además, presumió que en 30 años de gobiernos socialistas en Andalucía, ningún alto cargo de la Junta ha sido sancionado por conductas irregulares. Pilar González, secretaria del Partido Andalucista. Oye, te doy las gracias otra vez por estar aquí. Encantada, muchísimas gracias. Bueno, ayer yo estuve por la mañana en las puertas del Parlamento de Andalucía mientras ese debate se hacía en el interior de la Cámara, y en las puertas estaban astilleros, Delphi, GAM, mujeres del Plan Prepara, mineros de Bolidén. Todas estas personas estaban en la puerta, cada uno de ellos con algunos motivos. Había algo que tenían en común, que era el tema del paro. Precisamente esa admisión de Griñán de su fracaso en las políticas de empleo o del paro, esa es mi principal preocupación. En estos momentos el problema de Andalucía no es tanto el déficit como el paro, naturalmente desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Partido Andalucista. Hay casi 1.300.000 andaluces en paro. Mañana sale la EPA, la encuesta de población activa. He visto en el Twitter que Montoro ya avanzaba que iban a ser 5,4 millones en el conjunto de España, con lo cual en Andalucía tiene 10 puntos más que la media del conjunto de España. Eso es que no son números, es que son vidas, son personas, son historias, tienen cara, tienen nombre. Acabar una legislatura, o acabar esta legislatura, o acabar 30 años de gobierno del Partido Socialista en Andalucía, yo creo que acaba la hegemonía del PSOE en estos momentos en Andalucía, con 1.300.000 andaluces en paro, es el mayor de los dramas, el más duro de asumir y el más difícil de remediar. Ahora hay que ponerse las pilas porque también por generar un poco de esperanza entre la gente. No podemos hacer solo el discurso del diagnóstico de la situación, que es gravísimo. A partir de ahora empezar a aplicar remedios, porque lo otro es incertidumbre, desesperanza y nada halagüeño. Hay que esforzarse por alcanzar acuerdos para sacar a Andalucía de este agujero. Los responsables son los que han gobernado, no hay otra posible adjudicación de responsabilidad. Yo decía ayer en las puertas del Parlamento, digo, mi personal balance de legislatura es que gobierno, también oposición, 0, Andalucía 1.300.000 parados. Un punto de partida para lo que va a empezar a partir del 25 de marzo, con un reto tan importante que creo que hay que ponerle voluntad, cordura, sentido común y coraje, ahora en el otro sentido, coraje en el sentido de valentía para sacar a Andalucía de este agujero de la crisis. Pilar, estaba escuchándote antes cuando estabas contando tu posición ayer en las puertas del Parlamento con todas estas personas alrededor, y estaba viendo realmente la fotografía crudelísima de la cara del paro, de la preocupación, de la inquietud, de lo que tantas veces hemos hablado aquí, de todas esas personas que además llevan ya tanto tiempo en el paro, que además de llevar tanto tiempo en el paro no tienen esperanzas de futuro en este momento, es decir, no tienen esperanza de ser recuperados en el mercado laboral, y que además, bueno, que hay un montón de personas que en este momento están realmente mal viviendo. Hay más de 400.000 familias en este país, en esta Andalucía. Con 0 euros. Efectivamente, que están absolutamente en una economía de guerra. Es durísimo. O sea, yo en este momento, que ya se va a acabar próximamente la legislatura de Griñán y que prácticamente estamos asistiendo a sus últimas declaraciones públicas en el Parlamento y a su último debate. O sea, una legislatura que termina con 1.300.000 parados, que es con lo que va a terminar, con más de un 30 y pico por ciento, más de un 31% posiblemente de paro, con una desviación, como tú decías, del 10% con respecto a la media nacional, que empezó cuando arrancó la legislatura en un 15% y va a acabar en un 31% de paro, con una ruina económica que además no sabemos realmente cuál es la ruina, porque se niega a confesar y a declarar cuál es la ruina, que lo único que de momento que ha dicho es que va a ser superior al déficit que tenía previsto, pero que ya se empieza a estimar en algunos casos hasta en 25.000 millones de euros la deuda oculta, lo cual es una barbaridad a este momento. Y además con una gestión corrompida, que es lo que estábamos hablando antes, una gestión corrompida por el tema del ERE. No puedo nada más que darle una palabra y un diagnóstico a este fin de legislatura: fracaso absoluto. A mí me preocupa y realmente me sonroja. Yo llevo viviendo en Andalucía 25 años, o sea, casi algo menos del tiempo que lleva el Partido Socialista gobernando esta comunidad autónoma. Que se descuelgue el presidente de la Junta con unas declaraciones en las que tilda
al gobierno de desleal, pero ¿a qué gobierno? ¿Al que llegaba el día 31 de diciembre casi con las uvas en la Nochevieja cuando tomaba posesión, o a los 7 años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que han dejado sobre todo en el último tramo a este país realmente muy tocado y con muchas posibilidades de caer prácticamente en la bancarrota? Primero eso, y después, como muy importante, que a mí me gustaría hacer un análisis, nos decía antes Pilar, todas las personas que había a las puertas del Parlamento, todas esos padres de familia, esas madres de familia, personas trabajadores que estaban allí. Y realmente, si hacemos un análisis de a qué sector no está a las puertas de la ruina, no encontraremos ninguno. El naval, el agrícola, el ganadero, sector servicios relacionados con la formación, absolutamente todos. Llevan meses y meses y meses en los que nadie toma una decisión por ellos. Y otra cosa, de cara a la cita electoral del próximo 25 de marzo. Yo, viendo todo esto y toda esta realidad que se manifiesta en las calles, en las casas y en el Parlamento andaluz, yo diría que realmente tampoco me creo esa encuesta de Capdea en la que dice que el Partido Popular roza la mayoría absoluta. Yo creo que con esta política que está llevando a cabo por parte de la Junta, el Partido Popular tiene que dirigirse en ganador clarísimo de las elecciones del 25 de marzo, porque realmente ir a peor no va a ser posible. Pilar, ¿opinas? Bueno, yo voy a decir una cosa con respecto a la deslealtad, entre comillas, la deslealtad del gobierno andaluz y del gobierno central. Y ahí a lo mejor no coincidimos. A mí no me parece un ejercicio de responsabilidad precisamente el de la señora Sáenz de Santamaría, mujer a la que respeto, conozco personalmente, el otro día en la Moncloa diciendo que tenía la preocupación de que la Junta de Andalucía o el Gobierno de Andalucía estuviera en suspensión de pagos o en bancarrota. No me parece un ejercicio de responsabilidad. Si eso es así y tiene datos, tenemos derecho los andaluces a saberlos, luego que ponga los datos encima de la mesa, que nos diga si esos datos son iguales, mejores o peores que los datos de la Comunidad Valenciana. Van a tener que rescatar Andalucía como han tenido que rescatar. Se lo pido al Gobierno central y también a la Junta de Andalucía. O sea, que no esquive el bulto y se dedique a hacerse la víctima diciendo son desleales. No, oiga, no. Si usted puede demostrar con datos que no están diciendo la verdad, digo lo mismo, tenemos derecho a saber los andaluces si se está diciendo o no la verdad. Luego póngame los datos encima de la mesa. El presidente reconoció ayer un déficit de 14.000 y pico, una deuda de 14.000 y pico millones de euros y una desviación pequeña del déficit de las cuentas públicas del Gobierno de Andalucía. Pero estas cosas hay que tomarlas con bastante prudencia porque están los mercados, están los bonos, están los bancos. Si se cunde la voz de que Andalucía no paga, ¿de dónde diablos vamos a tirar adelante con estas necesidades ahora del mercado y tal, que al final nos acaban arrodillando? Y a mí eso me da bastante coraje también, en el sentido del cabreo, ¿no? Sí. Luego, un ejercicio de prudencia me parece muy necesario en estos casos. Si las cuentas de Andalucía están tan mal como dice el Gobierno central, y quiero pensar que lo dice con datos, tenemos derecho los andaluces a conocer esos datos. De lo contrario, lo que empezamos a pensar es que, bueno, que ya estamos en las elecciones andaluzas y que ahora van a empezar a discutir PSOE-PP, PP-PSOE, a ver quién es mejor o quién es peor o quién... Eso resta credibilidad a los propios partidos políticos y a la propia situación de Andalucía. Con lo cual yo reclamo prudencia y reclamo transparencia, información, datos. Es la mejor manera de vencer la incertidumbre o de no generar sospechas o sombras. Si nos dicen, estas son las cuentas, se le debe tanto a... Un dato, este es muy sencillo, de las personas con las que yo estuve ayer, que todas eran realmente... Nosotros utilizamos como eslogan, pero con muchos mensajes, no son números, son vidas. El plan Prepara, había 4 mujeres. El plan Prepara es un plan de la Junta de Andalucía para dar cursos de recualificación profesional a algunas personas que han tenido escasa formación o escasas posibilidades de empleo. Les pagan 399 euros al mes, no cobran desde noviembre, 399 euros al mes. Una de las mujeres con las que yo hablaba ayer, que es una mujer, se llama Consolación y es una mujer tan valiente, de estas las que te ponen la carne de gallina cuando las oyes hablar, dice, ¿cómo pago yo la luz de diciembre? Si es que y en mi casa mi marido está en paro y tenemos un hijo que está estudiando. ¿Cómo vivimos si es que no tenemos otra fuente de ingresos más que esos otros? Y encima, los cursos no me los dan, me dicen que me meta en la página web del SAE y que busque... Eso es un fraude. Básicamente decía ella, eso es un fraude. Ese tipo de historias y de razones son las que, desde el punto de vista de la política, que es la tarea a la que yo me dedico en este momento, claro. Aparte de que conmueves, que hay que dar respuestas.
Y no vale entrar en el juego de los déficits, de las sombras, o el juego pretendidamente electoral o exclusivamente electoral. ¿Qué respuesta le damos a mujeres como esta o a algunos, los demás, la mayoría eran hombres, por los sectores de los que hablamos, ¿no? Os mueven, he dicho, no conmueven, os mueven, os hacen movilizaros, claro, es lo que te da, es la gasolina del político, ¿no? Que la vida del ciudadano mejore, no hay otra opción. A mí me gustaría hacer un par de reflexiones, primero sobre lo que ha dicho Pilar y segundo sobre la aplicación de la ciencia experimental a la política, que eso lo haremos después. Primero, yo no estoy de acuerdo con Pilar en una cosa, creo que si eso fuera así, como ella dice, efectivamente es una irresponsabilidad, pero esa persona que no cobra de los 399 euros, alguien ha dado la orden de que no cobre. Pero es que esa orden está escrita, esa orden se sabe cuál es, la ha dado la intervención de Griñán. Ha dado la orden. No, porque ella no es proveedora, no estamos hablando de proveedores, estamos hablando de pero que ha dado la orden que no se faciliten ciertos pagos del año 2011 y que no se contabilicen hasta el 2012. Por eso es lícito que la oposición, también ustedes, tengáis la duda de qué va, en cómo se va a contabilizar el déficit si se han dejado de pagar adrede una serie de facturas. Claro, aquí hay una duda acerca de cuál va a ser la realidad del déficit, porque la Junta de Andalucía está camuflando el déficit. Eso ha salido publicado hasta el correo electrónico, en el cual la intervención general de la Junta da la orden de no pagar a proveedores. Bien, y por lo que estamos viendo, también algunas personas que son consumidoras de subsidios. Pero claro, dice, pues esto se puede hacer. La Junta puede paralizar los pagos y luego que venga el que venga que arree. Claro, por eso, claro que hay una duda. Ilegal, yo tengo esa duda, dice Pilar, que Soraya Santa María, si tiene los datos, pues que los dé. Supongo que ya le gustaría. Es que si no pasa como en Grecia. Pero es que aquí... A ver, ¿dónde está ahora los bonos? ¿Quién va a comprar un bono de Andalucía? Bueno, cuando haga falta dinero para financiar. Si estamos sembrando la sospecha de que Andalucía está en bancarrota, hombre, no sembrando la sospecha, pero no la ha sembrado el PP, la está sembrando el gobierno Griñán. No, hay una instrucción del interventor. A ambos, los andaluces tenemos derecho a que nos pongan los datos encima de la mesa y que nos digan cuánto se debe y a quiénes. Pero ayer hubo un pleno parlamentario y se le hicieron 10 o 15 preguntas. No contestó ninguna. No contestó, es verdad. Claro, eso es verdad que no contestó. Tú siembras la duda sobre Andalucía. La siembras tú, que eres el que tiene que responder con mucha claridad, que es el que sabe los datos. Por eso decía yo, hombre, en vez de hacerse la víctima, que ponga los papeles encima de la mesa, que demuestren que esa señora no tiene razón. Si no... Y luego hay otra reflexión que sí me gustaría hacer, porque esto es sobre el tema del paro en general, ¿no? Que es la aplicación de la ciencia experimental a las políticas democráticas, que ya es hora. Sí, hay algunas cosas que funcionan y unas cosas que no funcionan. Por ejemplo, en el año 96 el señor Griñán era ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y Andalucía acabó 1995 y el primer trimestre del 96 con un 32,9% de paro. Lo recuerdo perfectamente. Está ahí, en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística. Estamos en el año 2012 y en el primer trimestre vamos a llegar al 32,9% de paro. Vamos a ver, cuando un gobierno socialista conduce a la sociedad española a un 23% de paro en el año 96, que es la primera vez que gana el PP, y ahora, en los 8 años, ha vuelto a llevar a la sociedad española otra vez al mismo sitio, miren ustedes, aquí hay algo que experimentalmente un científico ya no tendría duda. Diría, hombre, es que hay dos casos obvios de que esas políticas no funcionan, por las razones que sea. Bueno, pues no volvamos otra vez a caer en la misma historia. Lo que no puede ser es que el PP, que deja España, lo dejó en un 15% de paro. Andalucía en el 15% de paro en el 2004. No digo yo que todo el mérito fuera suyo, porque los gobiernos tienen un mérito relativo, pero sí que genera unas condiciones que facilitan la inversión, que se muevan las cosas. Tal. Ahora va a hacer otra vez, esperemos, porque nos hace mucha falta, que el paro en Andalucía baje otra vez del 32 al 15, muy bien. Y después otro cambio de gobierno y otra vez al 32. Claro, esto no es la ola de la feria, que aquí continuamente vamos al desempleo, venimos. Supongo que Andalucía tendrá que estructurarse de otra manera para que estos gripazos de empleo que tiene, estos picos tan elevadísimos de empleo, no vuelvan a producirse. Sí, claro, nosotros no podemos tener 1.400.000 parados, que vamos a tener 1.400.000 parados, porque Andalucía es el 20% de España y son 100.000 más. Instituto Nacional, ahí están todos esos datos. Los datos están ahí. Es que eso lo sabe todo el mundo. Mala suerte Griñán, que al pobre que le toca bailar siempre con el 33% de paro. Va a ser casual, sí, seguro. Pero por algo será, ¿no?
no será suerte solo. Será porque es de la representación del tercio de ese, ¿no? Como antiguamente en los tiempos de Franco, ¿no? Del tercio, ¿no? Que, vamos a ver, yo antes daba un diagnóstico final, una calificación final a la legislatura Griñán y hablaba de fracaso absoluto. Pero a raíz de lo que está comentando Pilar y también estaba matizando Pedro, se me ocurre otro calificativo para esta etapa, lo que pasa es que también se traslada más allá de la legislatura Griñán, que es la ocultación constante y siniestra de toda la información de la gestión y de la situación real de Andalucía y de la Junta de Andalucía al resto de la población y sobre todo a los que merecemos que se nos cuenten las cosas y que se nos informe, que es de lo que estaba hablando también antes Pilar. Porque efectivamente, a pesar de que ayer se le aplicó prácticamente un tercer grado al señor Griñán en el Parlamento, sí, el señor Griñán se resistió de todas las maneras posibles a decir la cifra real del déficit y a cifrar la deuda. Todos sabemos que inevitablemente el déficit es superior al que está condicionado del 1,4%. Eso lo sospechamos todos. Y que la deuda debe de ser extraordinaria, también lo sospechamos. ¿Y lo sospechamos por qué? Porque se deben 1.000 millones a las empresas del sector sanitario, 1.000 millones a los laboratorios, 1.200 millones a las empresas de la construcción, porque ayer estuvimos hablando de las empresas de obras públicas también que siguen sin cobrar desde hace un montón de años, porque después tenemos un tema en el que también hablaremos que tampoco se le están pagando a los agricultores. Es que lo vemos constantemente y además siempre son cifras del 1.000 millones para arriba. Entonces, y lo estamos viendo que están afectados todos los sectores prácticamente productivos en Andalucía. Entonces, se sospecha razonablemente que la deuda oculta, la deuda que no se quiere contar, tiene que ser muy importante. Ahora, la mejor forma efectivamente de evitar todo tipo de suspicacia, todo tipo de sospecha y la mejor forma de aclarar todas estas cosas sería que el señor Griñán saliera y dijera: esta, señor, es la deuda. Se sincerara. Claro. Se sincerara. Pero como no lo hace, aquí están por los algo oculta. Pero además tiene muy malos antecedentes. Tiene muy malos antecedentes el señor Griñán como para confiar en él. En el año 96, siendo ministro de Trabajo, dejó un agujero en las cuentas de la Seguridad Social de 500.000 millones. Y no lo dijo. Es que tiene unos antecedentes malos. Si no fuera Griñán, estuviera Chávez, no se hubiera ido a Madrid ¿él diría la verdad? Quiero decir, parte bueno, yo creo que para lo que queda de legislatura, Agustín, o sea, esas cifras, vamos, no se van a dar a conocer ocultando un elefante debajo de una alfombra. Bajo ningún concepto, o sea, pasar a las elecciones y luego ya se procederá exhaustivamente, vamos a ver qué pasa también en las elecciones, pero a sacar realmente y a conocer todos esos números. Antes, yo lo dudo, vamos, no va a haber absolutamente ninguna respuesta a esa pretensión de que se conozcan las cifras reales de déficit. Así es. Añadir, Pilar, ¿quieres? No, un matiz. Evidentemente la cifra del paro es lo más dramático de esta legislatura, claro. La señal del fracaso efectivamente de esta legislatura, porque además en tiempos de crisis, con 2 presidentes y 3 gobiernos en 4 años, se hace lo contrario de que lo que se necesita, que es mandar mensajes de estabilidad, de tener hoja de ruta y de saber por dónde se afronta la situación. Eso es lo más grave de todo, pero apuntar, recordar, porque es que si no se va a olvidar, desgraciadamente, que esta ha sido la legislatura en la que en teoría se ha liquidado la deuda histórica con Andalucía. La deuda histórica con Andalucía son metros de suelo, que si algo tenemos de sobra en Andalucía es suelo y territorio, y no euros, sí, que es lo que establecen los 2 estatutos de autonomía de Andalucía. Cantidad de asignaciones complementarias para atender a una serie de déficits. Luego, ni deuda histórica, ni Caja Sur, que era una caja andaluza y ahora es una red de sucursales de la BBK, se gobierna desde Bilbao y tributa en el cupo vasco el ahorro de los andaluces. Pues también ha pasado en esta legislatura. En fin, estos son evidentemente temas infinitamente menos importantes que el del paro, pero no quiero por lo menos dejar de apuntar que también han ocurrido. ¿Cómo te duele Andalucía? No son poco importantes. ¿Cómo te duele Andalucía? Hombre, no, comparado con las historias de la gente que lo está pasando mal, a mí son menos importantes. No es que sean pocos, son menos importantes. Es que son temas que es que Andalucía no pinta nada en la agenda del Estado. Claro, porque la deuda histórica no es lo que se ha dicho. ¿Qué era la deuda histórica en 1979, 80, 81, 82? Era que había una distancia enorme entre los servicios que se prestaban a los ciudadanos, las infraestructuras, las carreteras, en Cataluña, en el País Vasco, en otros sitios. Había una diferencia enorme con lo que había en España, que había una sola autopista, Sevilla-Cádiz, una, y allí había 200. Pero la deuda histórica era cómo compensamos
la mala inversión o la no inversión del Estado anterior, del régimen anterior, para que paulatinamente se pongan para que paulatinamente Andalucía se pusiera en los primeros lugares, o al menos en las medias nacionales. Pero es que han pasado 30 años y seguimos estando en los penúltimos lugares de España. Entonces, claro, aquí ya no es la deuda histórica del régimen anterior, es la deuda histórica del régimen del PSOE. Esta es la deuda histórica. Qué bien ha hablado, don Pedro. Nos vamos a ir a publicidad, volvemos de inmediato.